Hoy vamos a estudiar el barroco. ¿Sabes qué significa la palabra barroco? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en el barroco? Cuando oyes esta palabra. Piensa un poquito sobre este concepto que vamos a empezar a estudiar. ¿Te ha venido a la cabeza alguno de estos conceptos? Recargado, arte, movimiento, ¿has pensado en Andalucía, en música, teatralidad, decoración, literatura? ¿Has pensado en Roma, Versalles, escultura, pintura, Velázquez, en Semana Santa, ciencia, Europa, literatura, siglo XVII? Si has pensado en alguno de estos conceptos, todos ellos tienen que ver con el arte barroco. Todos ellos hacen referencia a un estilo artístico y a una época, que es la época del barroco. Barroco significa perla irregular, viene del término portugués perla irregular, y es un estilo artístico que se va a desarrollar durante el siglo, como vamos a ver en la introducción histórica, durante el siglo XVII. ¿Qué vamos a estudiar nosotros en este apartado? Vamos a estudiar, en primer lugar, una introducción histórica, las características generales de arquitectura, escultura y pintura, el barroco europeo, el barroco español, el barroco americano y un último apartado en el que os hablo de que el barroco no es solo un estilo artístico, sino que es mucho más. Ya lo veremos. El barroco comienza en Italia, igual que en Francia. Es un estilo que se extiende por Europa y por América, porque no podemos olvidar la gran cantidad de territorios que tenía España y Portugal, que pasa a formar parte de la monarquía hispánica, en América. Parte de América del Norte, América Central y América del Sur. Se da a lo largo de todo el siglo XVII, pero también en la primera mitad del siglo XVIII, aunque con características diferentes. Como veis, es un estilo artístico que abarca un siglo y medio. Es mucho tiempo para un estilo artístico. Por tanto, se van a realizar una gran cantidad de obras dentro del estilo del barroco. Y cuando deja de estar de moda el barroco, pasa como con todas las modas, ya lo hemos visto en clase, como deja de estar de moda algo y por tanto se convierte en algo denostado, en algo de lo que hay que alejarse. Y entonces es cuando se utiliza el término barroco como algo despectivo, como algo negativo, para referirse a este estilo artístico. Hay que tener en cuenta el papel de las monarquías absolutas. Ya vimos la importancia que tiene la monarquía absoluta en el siglo XVII, con figuras como el rey Sol, Luis XIV de Francia, y la gran importancia de afirmar el poder de la monarquía absoluta. Ese gran poder lo tienen que afirmar a través de obras de arte, como grandes palacios, grandes plazas y avenidas en las ciudades principales con esculturas de los reyes para afianzar ese poder político que tienen. También es muy importante la contrarreforma. Recordamos que en el siglo XVI estudiamos la reforma protestante y los distintos enfrentamientos que van a surgir entre el catolicismo y el protestantismo a lo largo del siglo XVI. En el siglo XVII estas guerras de religión se van a mantener y va a surgir, a raíz del Concilio de Trento, la idea de que el arte barroco sirve como propaganda de la fe católica. Es muy importante también en algunos países de Europa el ascenso de la burguesía, de una burguesía adinerada que va a encargar obras de arte a los artistas. Sobre todo se va a dar en Holanda y en los Países Bajos. Aquí están las características generales de arquitectura, escultura y pintura. Vamos a ver en primer lugar las de la arquitectura y luego veremos las de escultura y pintura cuando llegue el momento. Pero están aquí puestas para que veáis que realmente hay muchas características de estas que se repiten en arquitectura, en escultura y en pintura. En arquitectura, vamos a empezar por aquí. El barroco es un arte muy complejo en el cual hay movimiento. ¿Cómo se consigue el movimiento en la arquitectura? Pues con unas plantas de los edificios ovaladas y muy movidas, con muros curvos, con líneas cóncavas y convexas, con movimiento en general tanto en las líneas exteriores como en las líneas interiores. Eso va a provocar que hay zonas del edificio que se van a ver más o menos iluminadas, por tanto hay luces y sombras. Y va a provocar también un exceso de decoración, que es algo que va a caracterizar el barroco en general, en todos los ámbitos.
Se van a dar mucho las columnas, un tipo de columnas que son columnas retorcidas sobre su eje, que se llaman columnas salomónicas. Se llaman así porque, según la tradición, esas columnas son las columnas que estaban a la entrada del templo del desaparecido templo de Salomón. Y es muy importante también para el barroco la escenografía y la teatralidad. ¿Qué significa esto? Que no se concibe la arquitectura como algo solo, sino que se concibe como algo unido a la escultura, también a la pintura y unido al urbanismo, a las plazas. Delante de los grandes edificios se van a hacer grandes plazas que van a convertir el edificio en sí y la fachada del edificio como en un escenario teatral. La teatralidad, el intento de sorprender al espectador, es algo que se va a dar también en arquitectura, en escultura y en pintura. Y también tienen mucha importancia los jardines. Por ejemplo, pensamos en el Palacio de Versalles y en sus jardines. Vamos al barroco europeo. La arquitectura barroca europea, en primer lugar, vamos a ver el primero de estos grandes arquitectos, que va a ser Bernini. Bernini fue principalmente arquitecto y escultor. Es considerado como el maestro de la Contrarreforma, porque los papas de Roma van a encargar los trabajos más importantes de arquitectura y de escultura y de decoración y ensalzamiento de la ciudad a Bernini. Por tanto, Bernini fue muy rico y muy famoso en vida. Y en parte la estructura urbanística de Roma, que sigue existiendo en la actualidad, se debe a Bernini. Una de las principales obras que la podemos contemplar tanto desde el punto de vista arquitectónico como escultórico es el baldaquino de San Pedro dentro del Vaticano. En realidad es una estructura arquitectónica, pero está dentro, no tiene una funcionalidad realmente, está dentro de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Está hecha en bronce, sobre dorado, en bronce con algunas partes doradas con oro. Y aquí podemos contemplar esas columnas salomónicas, que luego van a ser muy importantes en arquitectura, en Europa y en España y en América también, y se van a dar mucho, sobre todo en el exterior de los edificios, en las portadas. Bernini va a diseñar también la plaza de San Pedro. La plaza de San Pedro, vemos que la plaza es ovalada. Es como la unión de dos circunferencias. Esta circunferencia que tiene como epicentro esta fuente de aquí y esta otra que tiene como epicentro esta fuente. En el centro de la plaza ovalada hay un obelisco. Los obeliscos son muy importantes en Roma, en el barroco. Veréis, ¿qué hace un obelisco egipcio en Roma? Bueno, en el Imperio Romano, cuando Roma se anexiona la provincia de Egipto, se trae muchos de aquellos obeliscos egipcios con inscripciones egipcias, con jeroglíficos, y se los llevan a Roma para decorar los edificios romanos, sobre todo los edificios de espectáculos, principalmente los circos. Aquí, en esta zona de aquí, por aquí más o menos, aproximadamente, había un antiguo circo romano. Y es probable que este obelisco estuviese en el centro de ese circo. Lo que sí está claro es que durante el barroco se cogen esos antiguos obeliscos y se colocan en las principales en las principales plazas de la ciudad de Roma. Uno de ellos lo vemos aquí en la plaza de San Pedro, pero hay otros muchos repartidos por toda la ciudad de Roma. ¿Por qué se hace esto? Es una forma de identificar el antiguo imperio, el antiguo imperio más grande de la antigüedad, el imperio egipcio, relacionado también con el imperio romano, poder relacionarlo con el nuevo imperio católico que va a desarrollarse a lo largo del siglo XVII con el barroco y con la contrarreforma. Es decir, unir ese valor de imperio mundial católico del siglo XVII con ese valor de imperio antiguo relacionado con la Roma antigua y con el Egipto antiguo a través de los obeliscos. Bueno, como curiosidad, aquí hay una serie de columnas, una detrás de otra, de tal forma que si paseamos por la plaza podemos ver la fila de columnas. Sin embargo, si nos colocamos en este punto o en este punto, en vez de ver varias columnas, vemos solamente una, solamente la primera. También las esculturas hechas por Bernini, que están aquí en la parte superior de la fachada,
y alrededor de toda la estructura. Esto es como un pasillo porticado y techado y está toda recubierta por aquí y por aquí de esculturas. También la forma que tiene simboliza como unos brazos abiertos a la cristiandad. Tenéis que tener en cuenta que en aquella época esta calle no existía. Esto era un entramado de calles estrechas que separaban el Vaticano realmente del río Tíber. Esta fue abierta por Mussolini ya en el siglo XX. Otro gran arquitecto va a ser Borromini. No era tan famoso ni tan rico como Bernini, ni trabajaba para los papas. Trabajaba principalmente para las órdenes religiosas. Y una característica fundamental es que sus muros y sus plantas son curvos, por lo general. Se llevaba muy mal con Bernini, eran prácticamente enemigos. Una de las iglesias más importantes que va a llevar a cabo la construcción Borromini va a ser esta, San Carlos de las Cuatro Fuentes. Está en una calle muy estrecha, algo que es muy del gusto del barroco. Se llama San Carlos de las Cuatro Fuentes porque tiene cuatro fuentes. Como veis aquí, esta es una calle y esta es otra, ¿no? Y aquí en la esquina vemos que hay una fuente. En cada una de las esquinas nos podemos encontrar una fuente. Es una calle muy estrecha, con tráfico y prácticamente casi que no tiene acera. Por aquí hay una acera muy estrecha. Cuando vamos con los alumnos de cuarto de ESO a Roma, nos cuesta mucho trabajo, tenemos que subdividir muchas veces el grupo porque no podemos andar en grupo por ahí, de lo estrecho que es. Eso tiene que ver con la teatralidad del barroco, porque fijaos que si vemos la iglesia desde este punto de vista, desde que está tomada esta foto, vemos la iglesia de una determinada manera. Si la vemos de frente, prácticamente casi que no se puede ni fotografiar, se ve de otra forma diferente y si se ve desde el otro punto de vista también se vería diferente. Eso tiene que ver con el movimiento. También vemos las líneas curvas, cóncavas y convexas y la mezcla entre líneas cóncavas y convexas. Otra característica del barroco, las columnas gigantes que abarcan dos plantas. Aquí tenemos una planta y aquí tenemos otra planta. Esa columna gigante abarca dos plantas. Ya la veremos en otros edificios también, que seguro que conocéis. La planta del edificio también mezcla las líneas cóncavas con las líneas convexas. Esta es la planta, es decir, la huella que deja el edificio en el suelo. Y esta sería la bóveda con la cúpula en el centro. Borromini va a hacer una iglesia que en una plaza en la cual había en el pasado, en la antigua Roma, había también un circo. Todavía sigue la estructura del circo aquí. Podemos ver el circo, la parte circular, y por aquí es por donde en la antigua Roma iban los caballos. Los caballos, las cuadrigas iban por aquí y daban la vuelta por aquí. En la zona donde estaban las gradas, es decir, todo esto, se levantaron los edificios originales. Todavía se pueden ver alguna parte de esas gradas por aquí, la parte de atrás de este edificio que hay aquí. Bueno, en el centro de la plaza hay una iglesia que es la iglesia de Santa Inés. Esta se llama la Plaza Navona. La iglesia de Santa Inés, que a pesar de que tiene una gran importancia por la cúpula con su tambor y por las torres, se trata de una iglesia de no grandes dimensiones, de reducidas dimensiones. También podemos ver las líneas curvas en la fachada que hacen que tenga ese aspecto de unas zonas más iluminadas de otras. Delante, esta es la iglesia y justo delante de aquí tenemos una fuente con un obelisco. Os cuento un poquito la historia de esta fuente. Se trata de la Fuente de los Cuatro Ríos. En la Fuente de los Cuatro Ríos la hizo Bernini. La vamos a ver luego en escultura, pero ya os cuento aquí la historia. La Fuente de los Cuatro Ríos recoge los cuatro principales ríos de los continentes conocidos en aquel momento y humaniza, es decir, da forma humana a cada uno de estos ríos. El Danubio en Europa, el río Amarillo en Asia, el Nilo en África y el Amazonas en América. Estas cuatro personas que representan a cada uno de los cuatro ríos van asociados con la vegetación característica, los animales característicos de sus zonas. Bueno,
Uno de estos ríos está situado aquí, justo delante de la iglesia. Y Bernini y Borromini, como eran enemigos, la iglesia, recuerdo que es de Borromini, y la escultura de Bernini, coloca a este personaje con la mano en alto, como protegiéndose, por si se le caía la iglesia encima. Es algo muy curioso que luego lo vamos a ver cuando veamos esa escultura. Pasamos al barroco francés, donde hay que destacar el Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles era como una especie de pequeño palacio, de un coto privado de caza de los reyes de Francia, hasta que Luis XIV, el rey Sol, decide transformar este palacio, convertirlo en la corte y trasladar allí a la corte, y por tanto a la capital de Francia. Se convierte, por tanto, en símbolo del absolutismo monárquico. Va a tener un gran lujo y una decoración muy recargada. Y van a tener una gran importancia los jardines, donde se van a hacer fastuosas fiestas. Van a ser varios los arquitectos y decoradores encargados de llevar a cabo todo el proceso, entre los que destaca Mansart. Aquí vemos la parte delantera. Realmente en el Palacio de Versalles no vamos a ver muros curvos como habíamos visto en otros edificios italianos, pero sí vamos a ver juegos de luces y sombras. Aquí tenemos un ala, el ala izquierda y el ala derecha, que sobresalen y que hacen que se ve muy bien, muy claramente aquí en la imagen, como hay unas zonas que están más iluminadas que otras. Conforme va cambiando el sol a lo largo del día, va haciendo que el aspecto del edificio vaya cambiando. Se trata de un edificio francés con los tejados de pizarra, que son característicos franceses, pero luego tiene aquí, a lo largo de todo el edificio, una balaustrada con columnas y elementos decorativos y esculturas que lo que hacen es encubrir un poco esa estructura francesa y darle una mayor decoración. Este es el edificio que hemos visto. Esta es la parte posterior y las dos zonas que se adelantan, que hemos estado viendo. La fotografía que hemos visto antes estaría tomada aproximadamente desde aquí. Bueno, pues fijaos, el gran tamaño del edificio no es nada comparado con el tamaño de los jardines, que es todo esto, que forman parte de los jardines del Palacio de Versalles. Aquí tenemos la vista de la fachada sur, donde se puede ver una de las más grandes fuentes con esculturas que están dentro del agua y la gran importancia que tienen los jardines y las esculturas. Y en el interior vemos, destaca sobre todo la que se conoce como la Galería de los Espejos. Si nos situamos aquí es donde se hacían los bailes de gala del rey. Estas ventanas que hay aquí a la derecha dan a la fachada principal que hemos visto anteriormente. Y por aquí se iba a las dependencias del monarca, del rey. Vemos que hay una gran cantidad de decoración, tanto de pintura al fresco en el techo como de esculturas doradas, los espejos, las lámparas, los candelabros, está todo muy cargado de decoración, es algo característico del barroco y algo que se conoce con el concepto artístico de horror vacui, horror al vacío, es decir, que no hay ningún espacio sin estar totalmente cargado de decoración. Pasamos a la escultura. En la escultura vemos que tiene una gran importancia también el movimiento, y en pintura también lo vamos a ver. Ese movimiento hace que las esculturas estén en equilibrio, pero en un equilibrio inestable, que a veces hay que recurrir a la ciencia para hacer que estas esculturas no se caigan. Es muy importante también la falta de simetría. Las composiciones abiertas, las líneas diagonales, las vamos a ver en todas las esculturas y en todas las pinturas también. Las composiciones en forma de X, lo que va a generar espacios de luces y de sombras, zonas más iluminadas y zonas menos iluminadas. Son esculturas en las cuales aparecen las figuras retorciéndose en muchas ocasiones y son figuras no solamente para ser vistas de frente, sino para ser vistas desde todos los puntos de vista. Es muy importante el realismo que se da en los rostros y las expresiones extremas de éxtasis, de dolor, de miedo, y también es muy importante la aparición de los paños ondulantes, lo que significa que es como si los personajes que aparecen en la escultura estuviesen movidos por un gran viento y las ropas se moviesen con ese viento. Vamos a destacar en escultura, en Italia,
a Bernini. Bernini va a ser el gran escultor mandado llamar por los papas y va a utilizar la escultura para dar una gran proyección espacial, una escenografía y una teatralidad a ese urbanismo de la ciudad de Roma. Una de las esculturas más conocidas de Bernini es esta, el rastro de Proserpina. Aquí podemos ver la composición en forma de cruz, las líneas en la composición abierta, las líneas diagonales, que son recurrentes en toda la escultura, cómo las figuras giran en sí. Y bueno, Proserpina está siendo raptada por, eh, por Neptuno. Y a mí personalmente me gusta mucho esta escultura, no por lo que simboliza en sí, sino por cómo Bernini trabaja realmente el mármol. Pensás que el mármol es una piedra, probablemente una de las piedras más duras que hay, una piedra fría y dura. Pero aquí lo que estamos viendo realmente es cómo Neptuno hinca sus dedos en la carne tierna y blanda de Proserpina. Realmente se puede ver un trabajo especialísimo en el cual se convierte la piedra dura en carne blanda. Muy pocos escultores llegan a trabajar el mármol de la forma en la que lo hace Bernini. En una línea parecida va a trabajar también este tema mitológico de Apolo y Dafne. Dafne está siendo perseguida por Apolo y se está convirtiendo en laurel. El pelo y las manos son las ramas y las hojas del laurel y el cuerpo se está convirtiendo en el tronco del árbol. Aquí está vista desde otro punto de vista para que veamos que estas esculturas se pueden ver, se pueden girar y se pueden ver desde distintos puntos de vista. Y una escultura también muy importante va a ser David, pero de un David diferente a los David del Renacimiento. En el 480 habíamos visto cómo Donatello realizaba un David casi niño. En el 580 vimos cómo Miguel Ángel realizaba otro David adolescente en el cual todavía no había realizado el acto de lanzar la onda contra el gigante Goliat, sino que estaba pensando y estaba a punto de lanzar la onda. Era el movimiento en potencia. Aquí podemos ver el movimiento en acción, que es algo característico del barroco. El cuerpo serpenteante, girándose, las composiciones abiertas, las líneas diagonales, tan características, distintos puntos de vista. Y David ya está, se puede ver en la expresión del rostro, está lanzando la onda para matar al gigante. Otra de las esculturas es la fuente de la Barcacha, que está justo delante, es esta fuente de aquí, está justo delante de la Plaza de España, de la escalinata de la Plaza de España. Simboliza el sitio hasta el que llegó una barca del río Tíber en una inundación que hubo. El río Tíber estará aproximadamente a 1,5 kilómetros de esta zona. Y bueno, ahora aprovechando el problema del coronavirus y el confinamiento, se ha llevado a cabo un acto que suele ser multitudinario, que algunas veces lo hemos visto cuando hemos ido a Roma con los alumnos del instituto, que es la celebración del aniversario de Roma. Se hacen muchas fiestas en la calle, se hacen desfiles, y este año, con la cuarentena, lo que se han hecho ha sido vídeos de las zonas principales de Roma, hechos con un dron, en los que se puede ver algo totalmente inconcebible hasta el momento de Roma, que es la ciudad de Roma vacía. Probablemente nunca a lo largo de la historia ha estado la ciudad de Roma como la podemos ver en estos vídeos.
Esta es la fuente de los Cuatro Ríos, que de las que os he hablado anteriormente. Fijaos aquí, sí que se ve perfectamente el río amarillo, caracterizado como una persona china. Bueno, aquí está el escudo de los papas, el obelisco, y aquí está la iglesia de Santa Inés. Y cómo está ahí como protegiéndose, porque está diciendo, cuidado, que esta iglesia se me cae encima. Las fuentes que hay a un lado y a otro de la plaza también son de Bernini. Fijaos ahí que bien se ve la estructura del antiguo circo romano. Escultura que también tiene que ver mucho con arquitectura, es la Cátedra de San Pedro. ¿Qué es la cátedra? La cátedra realmente en una catedral es el asiento del obispo. En la Basílica de San Pedro es el asiento, esta es la cátedra, este es el asiento de San Pedro. Pero está hecho con una fuerte escenografía, está hecho en bronce sobre dorado y aquí en la parte superior aparece la iluminación, es una ventana como esta en la que aparece en el centro iluminado el Espíritu Santo desprendiendo rayos solares dorados y con una serie de ángeles y de santos e incluso nubes que decoran todo el espacio. Está justo al lado del baldaquino que hemos visto anteriormente también de Bernini. Bernini también hace retratos. Aquí tenemos el retrato de Luis XIV, el Rey Sol, en el cual se puede ver también las zonas más y menos iluminadas y el movimiento en el pelo, en el cabello y en los paños ondulantes. El éxtasis místico de Santa Teresa es una de las esculturas más importantes, más notables y que más llaman la atención de Bernini, porque aparece Santa Teresa de Jesús y el ángel que está hecha según los escritos de Santa Teresa, en la que decía que el ángel le atravesaba con su flecha y aquí se puede ver la cara de misticismo, de pasión mística de la santa. Es muy importante el tratamiento que hace de los paños. Por un lado, los paños que son como vaporosos, una gasa vaporosa que se mueve al viento del ángel, y por otro lado, los paños pesados del hábito de la monja. Para terminar la escultura en Italia, vamos a ver una obra de Salvi que va a ser muy importante, ya que mezcla también parte de arquitectura con parte de escultura, y es mundialmente conocida y es la Fontana de Trevi. Luego volveremos a la Fontana de Trevi con posterioridad. Estos vídeos son maravilla por cómo están concebidos y por el recorrido que hace, y es realmente impactante ver esta zona en la que hay miles de personas y siempre agolpadas sin nadie. Pasamos a la pintura. En cuanto a la pintura, es muy importante también
igual que en escultura, el movimiento, la falta de simetría, las composiciones abiertas, las líneas diagonales, el claroscuro, es decir, zonas más iluminadas y zonas menos iluminadas, de tal forma que el claroscuro va a evolucionar hasta lo que se conoce como el tenebrismo. ¿Qué es el tenebrismo? El hecho de pintar cuadros en los cuales el fondo aparece totalmente neutro, marrón, muy oscuro, prácticamente negro, y los personajes en algunas partes aparecen muy iluminados. Esa mezcla entre zonas muy iluminadas y zonas muy oscuras se llama tenebrismo. Son también comunes las expresiones extremas, el naturalismo, es decir, la representación de la naturaleza a través de los paisajes o de los bodegones, que los bodegones van a ser muy importantes, tanto como obras en sí como formando parte de otras obras. El realismo también es muy importante y gusta mucho en la pintura de representar personajes que son pueden ser, por ejemplo, santos, pero están representados cogiendo como modelos a gente de la calle, a mendigos o a personas que viven en la calle. Y también la representación de lo desagradable, de lo feo, de lo deforme, va a ser muy común también en el barroco. Va a destacar en Italia una figura que es Caravaggio, que va a ser el creador del tenebrismo. Algunas representaciones son muy conocidas, como esta de Baco, donde se puede ver el fondo neutro y parte del personaje iluminado, aunque no es una imagen plenamente tenebrista. Y tiene mucha importancia el bodegón, la naturaleza muerta tanto en la parte delantera como en la cabeza. En la misma línea, el niño con el cesto de fruta o el tocador de laúd, también con el bodegón de la parte delantera también y las flores. El martirio de San Pedro, aquí sí es una obra ya plenamente tenebrista, y en ella se puede ver perfectamente las características que hemos estado viendo a lo largo de la escultura y de la pintura, de las líneas diagonales, la composición en X, el movimiento y la torsión de los cuerpos, etc. En el centro de Europa destaca, en Flandes, la pintura de Rubens. Rubens es católico, está al servicio de la monarquía hispánica porque esa zona seguía perteneciendo a la monarquía hispánica. Es un autor que va a trabajar como embajador para la monarquía hispánica y también es pintor, evidentemente, su principal función es la de pintor. Va a cosechar muchas obras, más de 300 obras, algunas de ellas de gran formato extraordinariamente grande, porque trabaja con un taller con muchos ayudantes. Entonces él diseñaba la obra, los ayudantes pintaban, pues tenía un especialista en caballos, otro especialista en cara, otro especialista en manos, y luego él hacía los retoques necesarios, firmaba y, por supuesto, cobraba. Algunas de las obras más destacadas son las tres gracias del Museo del Prado, donde aparece este tema mitológico en el cual él está representando a sus dos mujeres, se casó dos veces, y en el medio es probable que fuese una mezcla entre las dos. Y vemos también ese concepto de horror vacui. Todo está absolutamente cargado de decoración, con este cuerno de la abundancia del cual sale agua, la granada de flores, el árbol con el paño, el paisaje, etc. En esa misma línea de horror vacui tenemos el retrato del duque de Lerma. Ya vimos en arquitectura, al final del Renacimiento, la importancia que tiene el Palacio Ducal de Lerma. Lerma, como sabéis, era el valido, es decir, el que mandaba, el que llevaba el poder del reino durante el reinado de Felipe III. En Holanda destaca otro pintor contemporáneo, Rubens, que es Rembrandt. En Holanda, que ya se había independizado de la monarquía hispánica, triunfa el protestantismo. Y son cuadros con menos decoración, menos lujosos, porque el protestantismo pedía una vida mucho más austera. Y hay algunos cuadros excepcionales como este, que es la lección de anatomía del profesor Tulp, en el que aparece el profesor explicando anatomía. Y esto es algo muy importante porque en esa época
en la zona católica se prohibía la autopsia. La Inquisición, la Iglesia y la Inquisición prohibían la autopsia. Entonces, realmente, el hecho de que en el mundo protestante se estuviesen haciendo autopsias es algo muy importante para el desarrollo médico y científico posterior. La Ronda de Noche es un cuadro también de gran formato. Para que os hagáis una idea, estos personajes que aparecen representados están a tamaño real en el cuadro. Es Ronda de Noche entre comillas porque se pensaba que era una escena nocturna, pero cuando se limpió el cuadro se vio que realmente se trataba de una obra tenebrista más que una escena nocturna. Pasamos al barroco español. En el barroco español vamos a ver la arquitectura, escultura y pintura. Primero vamos a ver las características históricas que van a desarrollarse en España durante el siglo XVII. Veremos cómo tiene una gran importancia la crisis política, porque durante el siglo XVI habíamos visto la hegemonía de los denominados como Austrias Mayores, Carlos I y Felipe II, que van a implantar su hegemonía política y económica en toda Europa y en todo el mundo realmente. Pero eso no va a suceder en el siglo XVII. En el siglo XVII, los denominados Austrias Menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que muere en el año 1700 sin descendencia, van a hacer que se pierda esa hegemonía política europea y mundial. Y también una crisis económica, porque el Estado de los Austrias tenía muchísimos gastos, muchas guerras, muchos territorios repartidos por toda Europa y por todo el mundo, y necesitaba una gran cantidad de dinero. Pero en el siglo XVI sí que llegaba mucho dinero, mucha plata de América, y en el XVII no tanto. Disminuyó la entrada de plata y, por tanto, una crisis económica muy importante. Eso unido a las epidemias de peste, que redujeron considerablemente la población en España y también en Europa. Es una época de crisis política, crisis económica y crisis social. Igual que pasó en el siglo XIV, como vimos, y bueno, y ahora estamos viviendo esa crisis sanitaria y nos tememos que crisis económica también en la actualidad. Sin embargo, esta época de crisis es una época de esplendor cultural. Ya en el Renacimiento se había empezado a desarrollar lo que conocemos como el siglo de oro y que se va a desarrollar también en el siglo XVII, siglo de oro de las artes y de las letras. Va a tener una gran importancia como promotores del arte la corte de los Austrias y luego, a partir del año 1700, también de los Borbones, que llegan de Francia y que implantan un tipo de barroco parecido al barroco francés de Versalles. Pero por supuesto, quien más obras va a encargar en España va a ser la Iglesia Católica. Para transmitir la idea de la Contrarreforma, la Iglesia encarga obras de arte, tanto arquitectura como escultura y pintura, y van a tener una gran importancia las procesiones de Semana Santa, prácticamente tal como las conocemos hoy. Podemos decir que si queremos entender cómo era el barroco, nos vamos a la Semana Santa actual, que tiene mucho que ver con el barroco del siglo XVII. También en relación con las epidemias de peste, evidentemente, que sacaban a los santos, a los cristos y a las vírgenes en las ciudades y en los pueblos para pedir que acabase la peste. En España no hay burguesía adinerada que soliciten obras de arte. Bueno, en arquitectura, vamos a verlo muy rápidamente para no extendernos ya demasiado. En arquitectura hay una corriente que es la corriente purista que se da en la primera mitad del siglo XVII, en la cual tiene mucha influencia el escorial y el estilo herreriano, con una gran austeridad decorativa. Son ejemplos, por ejemplo, la iglesia de la Encarnación de Madrid, de Gómez de Mora, que fijaos que tiene una estructura muy simple. Y en esa misma línea, aquí en Jaén tenemos el Camarín de Jesús, que es esa misma fachada, el mismo tipo de fachada de convento de las Carmelitas, que en el pasado era convento de las Carmelitas aquí en Jaén. Van a tener mucha importancia también el urbanismo, porque las ciudades empiezan a recuperarse de la Edad Media en la época del Renacimiento, pero es en el Barroco
cuando se hacen las plazas y calles principales que tenemos en la actualidad, tanto en Andalucía como en España, en los cascos históricos. En Madrid, por ejemplo, se hace la Plaza Mayor de Madrid, que es de grandes dimensiones. Aquí en el centro está la escultura de Carlos III y que, bueno, esta foto la he puesto para que se vean las dimensiones, porque aquí podéis ver un autobús. En la actualidad no pueden entrar autobuses. Es una foto un poco antigua, pero es para que se viera. Hay otra corriente que es la corriente decorativa que se da en la segunda mitad del siglo XVII y principios del siglo XVIII, en la cual hay mucha más riqueza decorativa. Está impulsada por los hermanos Alberto y José de Churriguera, por lo cual se denomina al estilo muy cargado de decoración como estilo churrigueresco. Es un término que se sigue utilizando todavía en la actualidad para algo muy recargado. Podemos encontrar en edificios civiles, pero sobre todo religiosos. Vamos a hacer un repaso rápido por las principales obras. Por ejemplo, la Plaza Mayor de Salamanca, de Alberto de Churriguera, que tiene mucha más riqueza decorativa que la que habíamos visto anteriormente, por ejemplo, de Madrid. La fachada de la Catedral de Jaén, importantísima en el mundo barroco, tanto español como americano, porque va a servir de base, tanto la fachada como la estructura de la catedral, para muchas de las catedrales barrocas que se van a hacer en Hispanoamérica. Aquí podemos ver, por ejemplo, que ya habíamos visto en Roma, las columnas monumentales que recorren 2 plantas. Es la única catedral que tiene balcones, porque sabéis que la catedral de Jaén es como si fuesen 2 cajas, una interior y otra exterior. Entre la caja interior y exterior hay un pasillo. Es decir, este balcón no da al interior de la catedral, sino que da a un pasillo. ¿Por qué? Porque era tan importante la afluencia de fieles que venían a ver el Santo Rostro, la reliquia de Jaén, que no cabían todos en la catedral. Entonces, el Viernes Santo se enseñaba el Santo Rostro por aquí, hacia el exterior, a los fieles que había fuera, y luego una ventana similar hay en ese pasillo hacia el interior y se enseñaba también a los fieles que había dentro. De Alonso Cano es la fachada de la Catedral de Granada, una fachada de retablo en la cual tiene mucha importancia también esas zonas más y menos iluminadas, ese claroscuro. El Palacio de San Telmo de Sevilla, muy recargado de decoración también, como veis, de Luis Figueroa. Y la Cartuja de Granada de Hurtado Izquierdo, en la que destaca ese horror vacui, con la cúpula de Antonio Palomino, que también volveremos posteriormente. La Catedral de Cádiz, que a mí me recuerda un poco en la estructura a esa iglesia de Santa Inés, de Borromini, de Italia, de Roma. El Palacio del Marqués de Dos Aguas, también de Dos Aguas, en Valencia, con una estructura escultórica muy compleja. Y la Catedral de Murcia, también en la zona levantina. La fachada de la Catedral de Santiago de Compostela se va a hacer en esta época también. Por supuesto, recordáis que la Catedral de Santiago de Compostela es una catedral románica, pero en el siglo XVII se va a hacer esta composición escenográfica, que no se trata de otra cosa, que recubre la catedral románica original. Es decir, por aquí se entra a la catedral románica y vemos el pórtico de la gloria. Por otro lado, vemos la corriente palaciega, que se va a implantar en la primera mitad del siglo XVIII con la llegada de la dinastía de los Borbones. Que eso ya lo estudiaremos en cuarto de eso, cuando llegue el momento. Está muy influenciada por los palacios franceses, más que por la tradición castellana de los Austrias. Vemos el Palacio Real de Madrid, está el patio de armas del palacio, es un palacio de grandes dimensiones, más en la línea del Palacio de Versalles. Y también en esa línea de Jubara y Ardemans, el Palacio de la Granja de Segovia y el Palacio de Aranjuez. Pasamos a la escultura. Por un lado tenemos la escultura cortesana, que es muy escasa, y son esculturas en bronce
relacionadas con los reyes. En esa línea tenemos a Felipe III, la escultura de Juan de Bolonia, que está en la Plaza Mayor de Madrid, y la escultura de Felipe IV de Pietro Tacca, que está justo delante del Palacio Real. Esta escultura va a ser muy importante porque en ella van a participar algunos de los artistas y científicos más importantes de la época. Por ejemplo, el escultor Pietro Tacca no viene a España a conocer al rey para hacerle la escultura, sino que trabaja directamente desde Florencia. ¿Y cómo trabajaba si en aquella época no había vídeos ni había fotos? Bueno, pues dos grandes artistas españoles le van a mandar los bocetos. Velázquez es el que hace el boceto de la obra en sí y del caballo. Luego vais a ver obras de Velázquez en las que veréis el gran parecido que tiene con esta obra. El rostro, claro, como Velázquez era pintor, el busto, ¿quién lo hace? El busto lo va a hacer un escultor andaluz de Jaén, que va a ser muy importante, que va a trabajar también en Madrid y sobre todo en Sevilla, que es Martínez Montañés, que hace el busto y se lo manda a Pietro Tacca, junto con las pinturas de Velázquez. Y allí en Italia trabaja Pietro Tacca y se asesora científicamente de Galileo Galilei, que va a ser quien realice la escultura para que no se caiga, porque ya veis que el caballo y el rey solo están sujetos con dos patas. La escultura barroca española, principalmente religiosa, va a tener una serie de características. Va a ser hecha en madera principalmente. Y tenemos varias escuelas. Por un lado la escuela castellana, por otro lado la escuela andaluza y por otro lado la escuela murciana. En Castilla se realizan pasos procesionales de varias figuras en los que destaca el dolor, la sangre, el sufrimiento y el patetismo. La pintura de los paños es muy austera y muy sobria y se añaden postizos como la uña o los ojos. En Castilla destaca la figura de Gregorio Fernández, que va a hacer muchas esculturas, entre ellas las más conocidas, pues quizás el Cristo del Pardo o el Cristo de la Luz. Veis aquí la gran cantidad de sangre que emana del costado. En la escuela andaluza aparecen las imágenes de vestir. ¿Qué significa esto? Que no están completamente talladas porque luego se van a vestir con bordados y con ropa. Entonces se talla el busto, la cabeza y el arranque del pecho, las manos y los pies. Y los otros son palos, simplemente, que se tapan luego con la ropa. Hay mucho gusto por la riqueza, por el lujo, por las joyas y también en la policromía. Y los añadidos más importantes, el pelo, los ojos, las lágrimas, las pestañas postizas, la ropa, los bordados, los coágulos de sangre incluso, etc. Las vírgenes aparecen como jóvenes para representar su virginidad y los cristos son menos patéticos y con menos sangre que los de la escuela castellana. Aquí tenemos varias figuras. En Sevilla, Martínez Montañés, que ya hemos dicho que era de Jaén, que era el que hizo el retrato de Felipe IV, en concreto de Alcalá la Real. Va a trabajar en Madrid, pero sobre todo va a trabajar en Sevilla. Va a ser muy famoso y muy cotizado, es decir, que sus obras son muy caras. Va a realizar algunos retablos muy importantes, entre estos el de la Cieguecita, de la Catedral de Sevilla. No es que esté ciega, sino que como está mirando hacia abajo, parece que tiene los ojos cerrados y los sevillanos pues la llaman la Cieguecita. O el Cristo de la Clemencia de Martínez Montañés, que veis, a diferencia, por ejemplo, de los castellanos, no tiene aquí la herida en el costado con la sangre. Un discípulo de Martínez Montañés va a ser Juan de Mesa. Es discípulo suyo, es menos valorado y por tanto más barato. Y resulta que como es más barato, había más órdenes religiosas que le encargaron obras. Y algunas obras muy conocidas. Si os gusta la Semana Santa de Sevilla, conoceréis algunas de ellas. Como el Cristo del Amor, el Jesús del Gran Poder de Sevilla. Pasamos al foco granadino. En Granada destaca una figura que va a ser Alonso Cano. Alonso Cano también trabajó en Granada, es arquitecto y escultor. Hemos visto que fue el que diseñó la fachada de la Catedral de Granada. Trabaja en Madrid también. Y algunas de sus obras más destacadas, que está en la Catedral de Granada, en la capilla
de, del panteón de los Reyes Católicos es la Inmaculada. En Granada tenemos también a José de Mora, que hace, por ejemplo, la Virgen de las Angustias de Jaén. En la escuela murciana destaca porque se mezclan imágenes de vestir con tallas completas de Semana Santa, en unos pasos procesionales con muchas figuras, en los que aparecen también elementos de la cocina y de la huerta murciana. Y ahí destacamos a Francisco Salcillo, que era de padre napolitano, de Nápoles. Sabemos la relación que había entre España y Nápoles porque formaba parte de la monarquía hispánica también, de la corona de Aragón. Y Salcillo va a ser quien introduzca en España la moda de los belenes, que era una moda que se daba en Nápoles, pero no en España. Entonces, la moda de los belenes actuales deriva de Francisco Salcillo, que hace un belén con más de 300 figuras. Pasamos a la pintura. La pintura va a ser una pintura casi exclusivamente religiosa, salvo por la escultura que se haga por la pintura que se haga en la corte. Va a difundir la idea de la Contrarreforma y del Concilio de Trento y va a tener mucha influencia del tenebrismo, del realismo, de ese patetismo del que hablaba anteriormente también, y los bodegones van a tener una gran importancia. Uno de los primeros pintores que hay que nombrar es a José de Ribera, que era llamado el Españoleto, porque se trasladó, era de Valencia, pero se trasladó a Nápoles y la mayor parte de su trabajo se conserva allí en Nápoles. Trabajó casi toda su vida allí en Nápoles. Es conocido como el pintor de la piel o el pintor de la arruga y la verruga, porque ningún pintor, desde mi punto de vista, ningún pintor ha sabido captar en los detalles de la piel y de las arrugas como lo ha hecho José Ribera. Aquí, por ejemplo, tenemos a Arquímedes, que como era un escritor de la antigüedad, que como modelo va a coger a un mendigo de la calle. O el tema de la mujer barbuda, uno de esos temas que pueden llamar un poco la atención, un poco escabrosos del momento, al que recurriremos posteriormente también. O El sueño de Jacob, como obra religiosa. Zurbarán es de Andalucía, de la escuela andaluza, y va a pintar para las órdenes religiosas. Va a desarrollar un tipo de pintura que es una pintura muy mística. Es muy bueno con los detalles, con unos bodegones muy realistas, aunque comete algunos errores a veces en cuanto a la perspectiva. Aquí tenemos algunas de las obras más famosas, el refectorio, de los monjes cartujos. Y como bodegones, tiene muchos bodegones muy buenos, pero he puesto este porque quizás sea uno de los más conocidos y me recuerda un poco también a esos cestos de flores y frutas de Caravaggio en Italia. Murillo va a ser, por así decirlo, quien le quite la fama a Zurbarán. Zurbarán era un pintor muy famoso hasta que llega Murillo. Y Murillo se convierte en un pintor famosísimo. Y Zurbarán tiene que adaptar un poco la pintura para parecerse a la de Murillo y vender más. Va a hacer un prototipo de vírgenes que son muy conocidas porque hay muchas representaciones, muchas reproducciones de estas vírgenes, sobre todo en las casas, ¿no?, de las personas más mayores. Probablemente os suene. O también es conocido por los niños comiendo fruta. Entre otras obras, estos pintores tienen una gran cantidad de obras, pero he ido seleccionando, salvo a los autores más importantes, he seleccionado solamente 2 o 3 obras. Pasamos a Velázquez. Velázquez es el gran genio de la pintura universal, de la pintura española de todos los tiempos y, por supuesto, del barroco. Es un pintor que en el momento fue muy poco conocido, porque como trabajó para el rey Felipe IV, era el pintor de cámara del rey Felipe IV, realmente no vendía sus cuadros. Por tanto, no era tan conocido. Los cuadros se los quedaba el rey. Y hasta que no se abrió en el siglo XIX el Museo del Prado, no fue realmente conocido y valorado Velázquez. Él es sevillano, aunque de padre portugués,
Trabaja en un primer momento en Sevilla, en su obra de juventud, en el taller de su suegro Pedro Pacheco, y luego posteriormente se va a la corte, a Madrid, trabaja para el rey Felipe IV y va a viajar en un par de ocasiones a Italia. La primera vez para aprender pintura y la segunda vez para, para adquirir, comprar obras de arte para el rey. En sus primeras obras vemos, esta es una de sus primeras obras de la etapa sevillana, La vieja friendo huevos, vemos que tiene mucha importancia los bodegones, el cesto, los huevos, los cacharros de cocina. Eso se va a dar también en otras obras a lo largo de toda su trayectoria. Pero en sus primeras obras vemos que la pincelada es muy fina. Está hecho casi con un realismo fotográfico. Sin embargo, luego vamos a ver cómo va evolucionando en su pintura y va haciendo las pinturas con grandes brochazos muy sueltos, pero muy realistas también. En esa misma línea, la etapa sevillana, el aguador de Sevilla, que fijaos como por ejemplo caen los chorros de agua por aquí del cántaro de barro. En el primer viaje a Italia realiza una obra mitológica que es Los borrachos o el triunfo de Baco. También puede recordar a ese Baco que veíamos de Caravaggio, aunque en este caso con compañía. Y la fragua de Vulcano, que la hace también en ese primer viaje a Italia, que es un tema mitológico. Fijaos la gran importancia de los rostros sorprendidos. Realmente él es Apolo que se aparece a Vulcano para decirle que su mujer le está siendo infiel. Y Vulcano está trabajando, el dueño del taller, imaginaos, de una herrería, están trabajando con el resto de herreros que trabajan para él, ahí con el hierro incandescente, los bodegones, que los podemos ver aquí, aquí o aquí, y la cara de sorpresa, imaginaos que están trabajando y se aparece de repente un dios, ¿no? Es importantísimo la pintura de Velázquez, los retratos, y cómo Velázquez consigue captar la esencia de la persona que está pintando, la personalidad y el alma de la persona, como ningún pintor lo ha hecho. Aquí podemos ver el paisaje, como ese paisaje en la rendición de Breda o en las lanzas, como en el paisaje desaparecen las líneas claras. Aparece un paisaje como de guerra, con el humo, con las nubes, sin identificar nada. Y podemos ver a los dos ejércitos, el de los vencidos, que es el ejército español, con una gran cantidad de personas y de lanzas, todas ellas perfectamente alineadas, y el de los vencidos, con muy pocas lanzas, cada una para un lado, la importancia de las líneas diagonales también, siempre las líneas diagonales en el barroco, y de los colores que utiliza mucho Velázquez, sobre todo en su segunda etapa. Son los colores azules, grises, rosas, que van a ser muy comunes. Aquí tenemos un retrato ecuestre de Carlos IV. Carlos IV va a ser muy retratado, va a hacer muchos retratos desde su juventud hasta su vejez. Pero he puesto este porque nos puede recordar, está en la línea de ese retrato de Carlos IV en escultura que hemos visto anteriormente. Aquí tenemos los bufones de la corte. Yo os decía que en la pintura del barroco es muy común la representación de personas que llaman la atención por lo raro. Estas personas trabajaban en la corte porque eran enanos o tenían algún tipo de deficiencia o problemas físicos, psíquicos incluso, y estaban allí para hacer gracia, para que se rieran de ellos. Es un ejemplo muy importante de cómo la pintura sirve para dignificar a las personas. Y Velázquez lo sabía. Velázquez hace retratos de estos personajes que estaban allí para que se riesen de ellos por sus problemas físicos, y realmente los retrata de una forma digna. Él, a través de su pintura, dignifica a las personas y también llega al interior de su alma. Como lo llega aquí en este retrato que hace en su segundo viaje a Italia, donde conoce al Papa Inocencio X. El Papa, esta es una obra magistral, una obra cumbre de la pintura de todos los tiempos. Se dice que el Papa, cuando vio el retrato, dijo troppo vero, demasiado verdadero. Para entender eso,
Solamente tenéis que mirar a los ojos del Papa. ¿Qué os parece? ¿Cómo era? ¿Cómo era su personalidad? ¿Cómo era él? Es sorprendente cómo el pintor capta el interior de la persona y la transmite a través de su lienzo. También en este segundo viaje a Italia pinta la Venus del Espejo, uno de los pocos desnudos femeninos que hay en la pintura española. Muy famoso y muy conocido también. Y las meninas. Aquí en las meninas me tengo que detener un poquito más porque, bueno, deciros que la pintura realmente es un engaño. El pintor lo que hace es engañar al espectador, engañarnos y crear una realidad de 3 dimensiones realmente en un lienzo, que el lienzo son solamente 2 dimensiones. Eso lo intentan todos los pintores a través de la perspectiva y de la profundidad. Pero uno de los que mejor lo consigue es Velázquez, y sobre todo en esta obra. Vamos a analizarlo un poco. ¿Qué está pasando aquí? Velázquez está pintando. ¿A quién pinta? ¿A las meninas? No. Está pintando a alguien. Aquí vemos que está con el pincel, con la paleta, y aquí tiene un lienzo. Si pudiésemos ver este lienzo, ¿a quién está ahí representado? Somos nosotros, los espectadores. Es como si yo que estoy viendo el cuadro, o como si tú que estás viendo el cuadro, realmente el pintor te está pintando a ti. ¿Y qué ves tú? Tú estás viendo al pintor, al lienzo y a las personas que hay delante de ti que te están viendo. ¿Quiénes son esas personas? La infanta Margarita y las meninas, que son las damas de compañía de la infanta Margarita o el perro. Pero ¿quién eres tú? ¿Quién es la persona que está siendo pintada? Aquí los podemos ver. Hay una pared, 2 paredes realmente, con cuadros colgados, pero esto no se trata de un cuadro, sino se trata de un espejo. En este espejo están representadas 2 personas, un hombre y una mujer. Este hombre es el rey Felipe IV y la mujer es la reina Margarita de Austria, que están siendo pintados por el rey. Es decir, el espectador, nosotros, somos los reyes. Tú que estás viendo el cuadro eres el rey o la reina y estás siendo retratado por el pintor, por Velázquez, y estás viendo a tu hija que está delante, la infanta Margarita, que está ahí pues tan tranquila, entretenida, en el taller del pintor, que entraba mucho allí. De hecho, Velázquez tiene muchos cuadros de ella, desde que era muy pequeña, y está viendo las meninas, viendo cómo, mirando a los reyes mientras los reyes son pintados por el pintor. Además tenemos aquí también en un segundo plano una monja y personas de la corte. Va más allá porque se amplía la habitación a través de la luz que aparece en las ventanas y que aparece reflejada también en el techo, hasta la puerta. Pero más allá de la puerta hay unas escaleras, un espacio entre la puerta y las escaleras. Tenemos otra persona de la corte y otro espacio que hay entre la persona de la corte y la pared que hay en el fondo iluminada. Entonces, es que realmente en una superficie plana, Velázquez está captando el ambiente que hay, incluso que se sale de fuera del cuadro. Porque el espectador del cuadro, que son los reyes, estamos fuera del cuadro, pero estamos dentro también, que están representados aquí. Y todo el espacio que hay entre nosotros que estamos fuera del cuadro y el espacio blanco este que hay detrás de aquel personaje de la escalera, es un espacio muy amplio que está captado de forma magistral por este pintor magnífico en una superficie plana. Esto realmente es increíble. Bueno, aquí tenemos La hilandera, otra obra también digna de... Es la última obra que va a hacer Velázquez, en la cual voy a destacar solo, se podrían decir muchas cosas, pero voy a destacar solamente un hecho que es el movimiento. El movimiento de la rueca. Los personajes que aparecen en primer plano están hilando. Aquí tenemos la lana y están hilando, y para hilar se utiliza la rueca que se está moviendo realmente. Y parece, viendo el cuadro, que realmente se mueve la rueca. Bueno, con esto terminamos el barroco español. Voy a pasar muy rápido por el barroco americano, simplemente la gran importancia que tiene el barroco en América, con edificios, catedrales muy influenciadas por la Catedral de Jaén, con una gran riqueza decorativa,
y con decoración relativa relativa a la vegetación americana. Por ejemplo, la Catedral de México o la Catedral de Cuzco o la Catedral de Lima también. Para terminar, he querido introducir un último apartado que habla de la importancia de que el barroco no es solamente arte, sino que es mucho más. Es una época en la que se produce un esplendor cultural y una revolución científica que va a ser trascendental para el desarrollo y la evolución de la humanidad. En plena época de crisis política y económica, como hemos visto, y crisis sanitaria, va a haber un esplendor en literatura, en música, en filosofía, en física, en matemática, en astronomía, en medicina, en una gran cantidad de ámbitos diferentes. Voy a hacer un pequeño repaso por los principales representantes de cada una de estas disciplinas para que entendamos que cuando se estudia matemática o cuando se estudia física no se puede separar de cuando se estudia historia o cuando se estudia arte o literatura o música o plástica, sino que todo va junto. Y en una época como la época del barroco, del siglo XVII y parte del siglo XVIII, o incluso parte del siglo XVI con el siglo de oro, todo convive a la vez. En literatura se desarrolla un fuerte esplendor cultural, el auge del teatro y desarrollo de la literatura, el llamado siglo de oro de España, que ya había empezado en el siglo XVI, como sabemos. Bueno, a nivel internacional tenemos a Shakespeare, que trabaja en el siglo XVI y también parte del siglo XVII porque muere el 23 de abril de 1616 y hace obras como Romeo y Julieta, Otelo, Hamlet o Macbeth, como sabéis. Un día antes de él, el 22 de abril de 1616, muere Cervantes. Casualidad que dos de los más grandes escritores de toda la historia, en las principales lenguas, que son inglés y español, mueran con una diferencia de horas entre uno y otro. Autor del Quijote, de la Galatea o novelas ejemplares. También dentro del siglo de oro debemos destacar figuras como la de Francisco de Quevedo, que va a criticar los problemas políticos de España en su propio estilo conceptista, o de Luis de Góngora, que son enemigos, también. Góngora y Quevedo se llevaban fatal, se odiaban, igual que Bernini y Borromini en Italia. Poeta y dramaturgo que cultiva el estilo culterano. También destacar la figura de Lope de Vega, con obras como Fuenteovejuna. Sabemos que en esta época son muy importantes los teatros, porque llegan al público. El teatro barroco se va a representar en los famosos corrales de comedia. Tirso de Molina, con obras como El burlador de Sevilla. Y Calderón de la Barca, con obras como La vida es sueño o El alcalde de Zalamea. Todos estos son contemporáneos. Y contemporáneos también a los arquitectos, escultores y pintores italianos, franceses y españoles que hemos visto hasta ahora. La música también es fundamental y también es muy importante. En esta época del barroco se van a crear elementos tan importantes como la sonata, el concierto o la ópera, fijaos. He destacado, o algunos de los músicos más destacados son Bach, Händel,
fácil imaginarse, por ejemplo, en ese palacio de Versalles con esa música de Händel, Vivaldi, con la tormenta, por ejemplo. Luego era simplemente algunas de sus piezas más importantes. La filosofía va a ser muy importante, la forma de pensar, esa crisis política, económica, las epidemias, las pestes, las muertes, va a desarrollar un avance filosófico muy importante en la forma de pensar y de escribir. Hay autores como Thomas Hobbes, que va a escribir obras como El Leviatán, en la que habla de la idea del contrato social que garantice la seguridad de los individuos. El individuo ha de perder cierta libertad en favor de su seguridad, algo que es muy importante tener en cuenta en el presente, una idea del siglo XVII, pero plenamente de actualidad hoy en día. John Locke, que es conocido por el empirismo y mantiene la idea de que la experiencia es la base de todo el conocimiento, algo fundamental para el desarrollo científico también. Y Descartes, que va a ser también matemático, físico. En cuanto a filosofía, destaca por su idea de racionalismo, es decir, de entender el mundo de forma racional, y de la duda metódica, que es importante dudar de todo hasta que sea demostrado científicamente. Nace en esta época la ciencia moderna, que será fundamental. Se va a producir un afianzamiento del método científico. Tienen mucha importancia los principios de experimentación y de racionalismo. Se van a descubrir e inventar nuevos instrumentos de medición, como son el telescopio, el microscopio, el termómetro, el barómetro, la máquina calculadora, entre otros. Va a haber enormes progresos en física, matemáticas, medicina y astronomía. Se van a crear las reales academias de las ciencias y los científicos van a ser especialistas en muchas ramas, disciplinas a la vez, en matemáticas, en física, en astronomía, pueden ser filósofos, ingenieros, etc. Realmente el desarrollo de la ciencia moderna y de la medicina tiene también que ver con esa crisis económica, con esa crisis relacionada con la peste. Tenemos en física, por ejemplo, a Isaac Newton, del cual tenemos que destacar la ley de la gravitación universal y las leyes de la dinámica del movimiento. A Pascal, que introduce los principios de la presión de los fluidos y que fue el que va a inventar la máquina calculadora. A Descartes, también en matemáticas, que va a ser el que invente, no sé si lo conocéis ya, si no lo vais a conocer seguro, las coordenadas cartesianas. Y va a ser el promotor de la geometría analítica. A Leibniz, que va a ser el que va a desarrollar el cálculo infinitesimal en matemáticas. En medicina va a destacar la figura de Harvey, que va a ser el primero que expone su teoría de que la sangre circula por el cuerpo gracias al bombeo del corazón, y expone las propiedades de la sangre también. En astronomía destacan las figuras de Galileo, que va a ser una persona que va a revolucionar el mundo de la ciencia, va a ser uno de los promotores de esta revolución científica. Va a confirmar la teoría heliocéntrica a través de una de sus invenciones, que es la mejora del telescopio, y va a demostrar que realmente los planetas giran alrededor del Sol. Ahí está relacionado también Kepler, que expone las leyes de las órbitas de los planetas alrededor del Sol. Bueno, aquí para terminar, una reflexión mía para pensar un poquito también. Es sobrecogedor pensar que mientras Borromini construía, Bernini y Martínez Montañés esculpían, Velázquez y Rubens pintaban, Cervantes y Shakespeare escribían, Descartes y Locke reflexionaban, Galileo y Newton experimentaban, Bach y Händel componían,
y todos ellos, y muchos más, asentaban las bases del progreso que desencadenará en el fin del mundo moderno y la creación del mundo contemporáneo que nosotros conocemos. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho. Sé que ha sido un poco largo, pero quizá, aunque tengáis que cortarlo, es mejor así. Y estoy seguro de que os va a servir todo este conocimiento para vuestro futuro.